a sintetizarlo. ¿Estamos bien? Vale. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con lo que sería el capítulo 9 del ROS, que sería tejido adiposo, o lípido o graso, como quieran llamarlo usted o le parezca más cómodo. Bueno, generalidad entonces el tejido adiposo. El tejido adiposo entonces es un tejido conjuntivo especializado que cumple una función importante en la homeostasis energética. Como vimos en biología, las grasas siempre van a ser fuente secundaria o a largo plazo de síntesis de energía. En el tejido conjuntivo laxo se encuentran células adiposas o adipocitos de manera individual o formando grupos. También tienen que saber que los adipocitos son glándulas endocrinas. El organismo posee una capacidad limitada para almacenar hidratos de carbono y proteínas. Por lo tanto, las reservas de energía dentro de las gotitas de lípidos de los adipocitos en la forma de triacilgliceroles o triglicéridos. Esto representa una forma dinámica de almacenamiento de energía. Y los triglicéridos son la forma más concentrada de almacenamiento de energía metabólica disponible para el ser humano. Acá está normalmente cuánto sería la equivalencia, el kilojoule por gramo. O sea, un gramo de grasa tiene 9 calorías por gramo, en tanto que el hidrato de carbono y la proteína dice como 4 calorías por gramo, y así. Después acá dice, el reciente descubrimiento de las funciones secretoras de los adipocitos ha cambiado las perspectivas acerca del tejido adiposo, y en la actualidad se le considera un órgano endocrino. Acá está. Secreta lo que serían las adipocinas, que tienen mucho que ver con las complicaciones, acá dice, complicaciones metabólicas y demás. Entonces, existen dos tipos de tejido adiposo. Acá empezamos entonces. El blanco unilocular y el pardo multilocular. El tejido adiposo blanco es el tipo predominante en los seres adultos, en el ser humano completamente desarrollado. Mientras que el pardo está durante la vida fetal y después se va disminuyendo en los primeros años de vida. Normalmente es la primera década de la vida, o sea, de 0 a 10 años. Empezamos entonces con el tejido adiposo blanco. Su función es almacenamiento de energía, aislamiento térmico, amortiguamiento de los órganos vitales y secreción de hormonas, especialmente en lo que sería la zona abdominal, la grasa visceral, como se dice. El tejido adiposo blanco unilocular representa al menos el 10% del peso corporal total de un individuo saludable, forma la capa adiposa de la fascia cutánea superficial. Después también dice que dado que la conductividad térmica del tejido adiposo es solo alrededor de la mitad del músculo esqueleto y la fascia subcutánea o hipodermis debajo de la piel, provee un aislamiento importante contra el frío porque reduce la pérdida de calor, la disipación del calor. Nosotros también somos como unas máquinas. La mujer lactante, la almohadilla de la grasa mamaria desempeña un papel importante en el sustento de la función de las mamas, especialmente para la producción de la energía también. También se encuentra en lo que sería la médula ósea, lo que vimos la médula ósea amarilla que vimos también, entre otros tejidos donde rellena espacio. Acá está el factor de saciedad circulante, sería la enzima, la leptina, que inhibe la ingesta de alimentos y estimula la tasa metabólica y la pérdida de peso corporal. Los adipocitos sintetizan y secretan adipocinas, que es un grupo de sustancias biológicamente activas que incluye hormonas, factores de crecimiento y citocinas. Normalmente en los sitios inflamatorios son las citocinas. Acá pueden ver el factor de saciedad circulante, entonces la leptina. Acá dice un poco, lo mismo, actúa sobre el sistema nervioso central fijándose a receptores específicos ubicados principalmente en el hipotálamo. Dos son las hormonas que vamos a ver después sobre esto. Además de la leptina, también el tejido adiposo secreta una variedad de adipocinas como adiponectina y resistina, que son proteínas de unión. Después está el angiotensinógeno y la leptina produce las hormonas esteroides, la testosterona, el estrógeno y los glucocorticoides. Acá pueden ver la estructura de una adipocina. Diferenciación de los adipocitos. Se diferencian a partir de las células madres mesenquimatosas bajo el control de los factores de transcripción. Acá pueden ver PPAR gamma barra RXR.
El complejo induce a la maduración de los lipoblastos, que son los adipoblastos tempranos o preadipocitos. El tejido adiposo blanco comienza a formarse en la vida fetal en forma de lipoblastos. También depende de la expresión de este factor de transcripción que ya vimos. Los lipoblastos tempranos se parecen a los fibroblastos, pero desarrollan inclusiones lipídicas pequeñas y una lámina externa delgada. Acá pueden ver célula madre parivascular, la célula progenitora miogénica esquelética. Este es el interruptor maestro. Acá ponen los factores de transcripción. Fibroblasto temprano, preadipocito, luego de desarrollar ya, como decía, las evaginaciones citoplasmáticas. Acá puede ver el adipocito maduro, acá ocurre la transdiferenciación. Y acá los adipocitos pardos. Desarrollan la vida fetal. Los lipoblastos intermedios se tornan ovoides conforme la acumulación de líquido cambia las dimensiones celulares. Como pueden ver, es esto. La aparición ya de las pequeñas gotitas de aceite. Y después ya los lipoblastos tardíos y el maduro. El adipocito maduro se caracteriza por una sola inclusión lipídica muy grande, rodeada por un borde delgado de citoplasma. Iremos viendo, acá pueden ver el tejido adiposo blanco, que es un vaso sanguíneo, acá podemos ver una vénula, los capilares. Estructura de los adipocitos del tejido adiposo. Los adipocitos uniloculares son células grandes, en ocasiones con un diámetro de 100 micrómetros o más. La masa lipídica del adipocito no está rodeada por membrana, no posee una membrana que lo delimita, digamos. Tiene una gran cantidad de irrigación, ya que recibe sangre a partir de vasos sanguíneos y de los capilares, que pudimos ver luego en el corte histológico, en la lámina. Regulación del tejido adiposo. La cantidad del tejido adiposo en una persona está determinada por sistemas fisiológicos, uno asociado con la regulación del peso a corto plazo y el otro asociado con la regulación del peso a largo plazo. El primer sistema que está asociado a la regulación del peso a corto plazo controla el apetito y el metabolismo en forma cotidiana. Lo que pueden ver la grelina, que es la hormona que es encargada de la estimulación del apetito. Que ustedes deben saber acá, que la grelina y el péptido YY o YY controla el apetito como parte del sistema de regulación del peso corporal a largo plazo, a corto plazo, disculpen. Y las dos hormonas principales, acá pueden ver la leptina y la insulina, ejercen su efecto sobre este sistema junto a otras hormonas como que son las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y las hormonas hipofisiales. Después, estamos viendo, las dos hormonas, la leptina y la insulina, tienen a su cargo la regulación del peso corporal a largo plazo, que es encargada sobre lo que sería el mecanismo de la homeostasis energética. Factores neurales y hormonales influyen en el depósito de la movilización de los lípidos. Ya puede ver, por ejemplo, una de las principales funciones metabólicas del tejido adiposo comprende la captación del ácido graso de la sangre y la conversión en triglicéridos dentro del adipósito para realizar lo que sería la reserva energética. El proceso de movilización suele ocurrir cuando una persona realiza, por ejemplo, tipo ejercicios. Ocurre lo que se llama la movilización de ácidos grasos para la utilización de ellas como sustrato energético. La movilización neural es de particular importancia durante los periodos de ayuno y de exposición a frío intenso, cuando suele ocurrir, por ejemplo, ya después la gluconeogénesis, por ejemplo. Y en la actualidad se sabe que la noradrenalina son las moléculas, no de mucha importancia. Hasta la noradrenalina desarrolla una serie de pasos metabólicos que conducen a la activación de la lipasa, que es una enzima que digiere lo que sería o destruye tejido adiposo. Acá está la movilización hormonal comprende un sistema complejo de hormonas y enzimas que controla la liberación de ácido graso desde el adipocito. Este sistema incluye la insulina, la hormona tiroidea y los esteroides suprarrenales. La insulina es una hormona importante que promueve la síntesis de lípidos mediante la estimulación de la síntesis de la enzima de la lipogénesis, de lo que sería
Por eso lo que siempre se dice que a menor estimulación de la insulina, menor lipogénesis y mayor probabilidad de pérdida de grasa. Eso es normal, pero obviamente todo va a depender de la ingesta calórica del individuo. Después está el glucagón, otra hormona pancreática y la hormona de crecimiento de la glándula hipófisis que aumenta la utilización de los lípidos, la lipólisis. Por eso las personas pueden ver que algunos que tienen las ganas de perder peso compran hormona de crecimiento. Eso no es muy interesante. Tejido adiposo pardo, el que es abundante en los neonatos, se encuentra muy reducido en los adultos. Es una enfermedad en la que los adultos tengan eso. Los adipocitos de tejido pardo multilocular contienen muchas gotitas de lípido y la principal función es para el calor, la generación de calor. Acá pueden ver cómo es abundante, gotitas de aceite, con una tinción con parafina, fuerte con parafina, que es especialmente para ver las grasas. Acá pueden ver que los adipocitos pardos se diferencian a partir de células madres mesenquimatosas bajo el control de los factores de transcripción PRM16-EGC-1. Acá están, similar a lo que los adipocitos, lo único que cambia son los factores de transcripción. Acá, consecuencia, ya le dije, se considera un regulador de tipo interruptor maestro de la diferenciación de los adipocitos pardos. Y acá están las proteínas que pueden ver, la proteína sarcoplante UCP1 y la termogenina, que es indispensable para el metabolismo de los adipocitos pardos, que es la termogénesis y generación de calor. El metabolismo de los lípidos en el tejido adiposo pardo genera calor en el proceso denominado termogénesis. Acá pueden ver, esto pueden, si es que son pajeros y no quieren leer demasiado, acá está un buen resumen, tabla 9.2. La actividad termogénica del tejido adiposo es facilitada por la UCP1 que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Esto es pregunta de examen. Después ocurre la transdiferenciación del tejido adiposo. Por si quieren saber también esto, la actividad metabólica del tejido adiposo para regular por el sistema nervioso simpático y está relacionado con la temperatura ambiental exterior. Solamente cuando hace frío normalmente. Los adipocitos pardos pueden sufrir transformaciones de blanco a pardo y de pardo a blanco en respuesta a las necesidades termogénicas de un organismo. Acá normalmente se habla sobre lo que serían, por ejemplo, en personas que se van a la Alaska, exploradores y eso. Ahí suele ocurrir lo que se llama esta transdiferenciación, que suele ocurrir luego de 3 a 5 días de exposición al frío, que obviamente puede estar desprovecho algún abrigo. Acá pues, es inducida por la exposición al frío y la actividad física. Y luego acá pueden leer lo que serían los puntos esenciales, otra vez lean la clase, lean el libro, lean los puntos esenciales y el resumen. Y ahora pasaremos a lo que sería tejido sanguíneo. Acá este es muy importante, entonces empezamos entonces con tejido sanguíneo. Generalidades de la sangre. Entonces, bueno, la sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular que debemos saber acá. El volumen total de sangre de un adulto promedio es alrededor de 6 litros, lo que equivale a 7 a 8% del peso corporal total. Muchas de las funciones de la sangre son las siguientes, de las cuales acá lo que yo más quiero que ustedes sepan, lo que normalmente suele salir en características es transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia la célula en forma directa o indirecta. Tienen que saber, acá actúa lo que sería la hemoglobina, mioglobina, ¿verdad? Hemoglobina sangre, mioglobina músculo. Mantenimiento de la homeostasis porque actúa como amortiguador o buffer, un sistema luego, y participa en la coagulación y la termorregulación. Esos son los más importantes. La sangre se compone de células y sus derivados y un líquido con abundantes proteínas denominado plasma. Las células sanguíneas y sus derivados incluyen los eritrocitos, también conocidos como hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, vamos a ver de la defensa, algunos le dicen también, no es totalmente cierto. Trombocitos, también conocido como plaquetas, la más grande que parece que explotaron. El plasma es el material extracelular líquido que le imparte a la sangre las propiedades de fluidez. Acá pueden ver, esto es lo que se utiliza para un estudio. El plasma representa el 55% de toda la sangre total, acá es un decantado. Acá pueden ver la cubierta tromboleucocítica, que acá están en este 1% representa todos los glóbulos blancos y las plaquetas, y el eritrocito, la famosa, lo que le da la tinción roja sería el grupo hierro, la hemoglobina, una cromoproteína y el hematocrito.
Aquellas personas que tienen un hematocrito muy alto son aquellas personas que poseen lo que sería la sangre viscosa y deben donar. Los leucocitos y la plaqueta constituyen solamente el 1% del volumen sanguíneo. Sepan eso. ¿Qué constituye la mayor parte? El plasma. Entonces, el plasma. Más del 90% del peso del plasma corresponde al agua, que sirve como disolvente para una variedad de solutos, como proteínas, ácido disuelto, electrolitos, sustancias nutritivas, moléculas reguladoras y materiales de desecho. Lo más importante, los solutos del plasma contribuyen a mantener la homeostasis. Las proteínas plasmáticas son principalmente la albumina, la globulina y el fibrinógeno, que actúa como un factor de coagulación. La albumina es el principal componente proteico del plasma y representa más o menos la mitad de las proteínas plasmáticas totales. Es la proteína plasmática más pequeña y se sintetiza en el hígado. Y mantiene lo que sería la presión coloidosmótica. Las globulinas son aquellas que comprenden las inmunoglobulinas, que son las células de la defensa. Están, por ejemplo, la beta-globulina, o sea, la gamoglobulina, y las globulinas no inmunes, que son la alfa y la beta. Son anticuerpos que son una clase de molécula funcional del sistema inmunitario secretadas por lo que sería la célula plasmática, y como dice acá, vamos a ver en el capítulo 14, sistema linfático. Esto acá pueden ver que son los elementos formes de la sangre. Acá pueden ver totalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Acá está la composición de la sangre, agua, en esto ya está lo que sería el plasma. Después, para prevenir la coagulación de una muestra de sangre, se le añade un anticoagulante como el citrato o la heparina, que ya vimos ya también. El plasma que carece de factores de coagulación se le denomina el suero. Las globulinas no inmunes, que son secretadas por el hígado. Acá pueden ver, por ejemplo, la proteína hemoglobina, transportada por la aptoglobina. Y el fibrinógeno, que es la proteína plasmática más grande, se sintetiza en el hígado. Es una serie de reacciones en cascada con otros factores de coagulación. El fibrinógeno soluble se transforma en la proteína insoluble denominada fibrina. El suero es igual al plasma sanguíneo, excepto que está desprovisto de los factores de coagulación. Tienen que saber también. Entonces, el líquido intersticial de los tejidos deriva del plasma sanguíneo. Para el examen de las células de sangre se van a utilizar técnica de preparación y distinción especial, el famoso extendido o frotis sanguíneo. No se preocupen tanto. Por lo menos por la clasificación, esto no por esa calificación. Los eritrocitos son discos bicóncavos anucleados, que ustedes deben saber acá. Los eritrocitos utilizan lo que sería, fijan el oxígeno, y para liberar los tejidos en intercambio fijan dióxido de carbono para eliminarlo de los tejidos. Y su renovación ocurre cada 120 días. La forma de eritrocito está mantenida por proteínas de la membrana de asociación con citoesqueleto, que proporciona estabilidad mecánica y la flexibilidad necesaria para resistir la fuerza ejercida durante lo que sería la circulación, donde ocurre el caudal. Acá pueden ver la estructura acá, su membrana, los canales, bastante de las proteínas transmembranosas. La proteína integral de la membrana, acá pueden ver la glucoferrina C, que desempeña un papel importante en la adhesión de la red proteica del citoesqueleto subyacente de la membrana celular. La proteína banda 3, que es la más abundante en la membrana celular de los eritrocitos. Las proteínas periféricas son el complejo de la proteína banda 4.1, que es actina, tropomiosina, tropomoglina, ductina y demactina. Este complejo interactúa con la glucoferrina C y otras proteínas transmembranosas. Luego está el segundo complejo más importante, que es el complejo de proteínas de la anquirina, que contiene la anquirina y proteína de banda 4.2. Interactúa con la banda 3 y otras proteínas de la membrana integral, o sea, otras proteínas integrales. Y este es el sistema ABO de tipificación. Lo que se reconoce el azúcar terminal. Se suele utilizar lo que sería la N-acetilglucosamina, la galactasa, o sea, la galactosa. Ya pueden ver. Las glucoproteínas. N-acetilglucosamina, la galactosa.
Vimos también lo que sería biología. Bueno, esta es la estructura de la hemoglobina. Los eritrocitos contienen hemoglobina, que es una proteína especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Nada más. No se preocupen. La hemoglobina se compone de 4 cadenas polipeptídicas de globina, alfa, beta, gamma o no sé qué mierda del otro, y cada una de las cuales forma un complejo con un grupo hemo, que es el que no tiene hierro, que le da la tinción, ¿verdad? Acá están los tipos de hemoglobina. La que usted tiene que saber es la HbA, que es la más abundante. Lo más importante es acá. Después empezamos con los leucocitos, que se van a subdividir, ¿verdad? Lo que se, dependiendo de la presencia o ausencia de gránulos específicos predominantes en lo que sea en su citoplasma. Los granulocitos, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que son los escasos. Y las células que carecen son los agranulocitos, que son los linfocitos, y los monocitos. Los granulocitos, como los agranulocitos, poseen una pequeña cantidad de gránulos inespecíficos azurófilos, que son los lisosomas, los que tienen actividad lítica, o sea, de eliminación. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes y también los granulocitos más comunes. También reciben el nombre de leucocitos polimorfonucleares o polimorfos, dado que poseen 2 a 4 lóbulos unidos por finas hebras de material nuclear. Acá pueden ver que posee las regiones eukromatina, se encuentra sobre todo en el centro del núcleo, tiene una disposición de heterocromatina, o sea, tiene una disposición característica, porque sea, la heterocromatina se encuentra principalmente en la periferia, mientras que la eucromativa, la que es transcripcionalmente activa, se encuentra en el centro. Vamos a ver están los cortes. Los neutrófilos poseen 3 tipos de gránulos. Los gránulos azurófilos, que son aquellos que son los lisosomas, que podemos ver, ¿sí? Hidrolasas ácidas. Los gránulos específicos, que son aquellos secundarios, que poseen aquellos tipos de enzimas. Y los terciarios, que son de 2 tipos, la fosfatasa y las metaloproteinasas. Los neutrófilos son células móviles, abandonan la circulación y migran hacia su sitio de adhesión en el tejido conjuntivo, normalmente en sitios de lesión. Viendo la fase inicial de migración de los neutrófilos se produce en las vénulas postcapilares y regulada por un mecanismo que comprende el reconocimiento de neutrófilos célula endotelial, S-letina y P-letina, que son tipos de moléculas de adhesión celular que se encuentran en la superficie de células endoteliales de la vénula postcapilar. Nada más importante. Ah, una vez que el neutrófilo se ha introducido en el tejido conjuntivo, la migración adicional hacia el sitio de la lesión es dirigida por un proceso denominado quimiotaxis, que consiste en la unión de moléculas quimiotácticas y proteínas de la matriz celular a receptores específicos en la superficie de los neutrófilos. Los neutrófilos son fagocitos activos que utilizan una gran variedad de receptores de la superficie para reconocer bacterias y otros agentes infecciosos en los sitios de inflamación, especialmente en los sitios de lesión. Por eso van a verlo como es. Estos son los receptores que poseen: el receptor de F sub C, receptores de complemento o CR y receptores limpiadores. Esto deben saber nomás, los nombres, nada más. Y los tipos TOR, que son también receptores de reconocimiento de patrones. Pueden ver, y después se organizan en los receptores, o sea, los patrones moleculares asociados con patógenos, donde hay presencia de bacterias y otros agentes infecciosos. Las bacterias fagocitadas se destruyen dentro de los fagolisosomas por la acción de intermediarios reactivos del oxígeno producidos durante el estallido respiratorio. La fagocitosis se inicia cuando el neutrófilo reconoce y se une al antígeno. Luego forma lo que sería el fagosoma, después el fagolisosoma, y ahí ocurre la eliminación. Después nada más de parte bioquímica, no se preocupen, no pregunta.
No, acá, no, acá. Esto sí pueden saber. Las bacterias fagocitadas también pueden ser destruidas por un arsenal diverso de mecanismos de muerte independiente del oxígeno que utilizan enzimas bacteriolíticas y péptidos antimicrobianos. Las pueden ver, las catelicidinas. En la inflamación y en la curación de heridas también participan los monocitos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los fibroblastos. Los monocitos normalmente también entran en el tejido conjuntivo como respuesta a la lesión tisular. En el sitio de lesión se transforman en macrófagos. O sea, al entrar, al penetrar o como ustedes quieran decir, el tejido conjuntivo se denominan monocitos. Al llegar en el sitio de lesión se transforma en macrófagos que van a detritar restos de la lesión, es decir, por ejemplo, restos tisulares, neutrófilos muertos. Pues, la cicatrización normal de las heridas depende de la participación de los macrófagos en la respuesta inflamatoria. Los gránulos específicos o gránulos secundarios, estos gránulos eosinófilos contienen un cuerpo cristaloide. Nada más. Esto es lo que tienen que saber. Los eosinófilos se asocian con reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias e inflamación crónica. Los eosinófilos reciben su nombre a causa de los grandes gránulos restringentes de su citoplasma. Los gránulos azurófilos, todo lo que sea gránulos azurófilos posee hidrolasas ácidas lisosómicas para la eliminación de cualquier cosa. Los basófilos tienen más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos y se llaman así debido a que los abundantes gránulos grandes que en su citoplasma se tiñen con colorantes básicos, que representan menos del 0,5% del total. La función de los basófilos está muy relacionada a lo de los mastocitos. Tanto los mastocitos como los basófilos fijan un anticuerpo secretado por las células plasmáticas, la inmunoglobulina E, parte de los receptores F sub C de alta afinidad que hacen la superficie celular. Tiene que ver con la activación de los vasos de los mastocitos y la liberación de agentes vasoactivos de los gránulos de las células. Bueno, los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario. Son los granulocitos más comunes y representan aproximadamente el 30% total de los leucocitos sanguíneos. Son aquellos que representan las células inmunocompetentes. En el organismo hay tres tipos de linfocitos, el T, B y el natural killer. T se denomina así por la diferenciación en el timo, B por la diferenciación de lo que sería en el vaso y las natural killer que se originan de las mismas células precursoras de los linfocitos T y B. Se denominan así porque es programada para destruir ciertos tipos de células transformadas. En el flotilla de la sangre, el tamaño de un linfocito pequeño es semejante a la de un eritrocito. Lo pueden ver, que son las diversas proteínas marcadoras, las CD. Los linfocitos T y B expresan diferentes moléculas de superficie. Se identificó varios tipos de linfocitos T, citotóxicos, cooperadores, supresores gamma y delta. A ver. Esto deben saber. Estos. Linfocitos CD8 citotóxicos, son células efectoras primarias en la inmunidad mediada por células. Los CD8 son células T sensibilizadas en forma especial que reconocen antígenos a través de los TCR en células hospedadoras infectadas por virus o que han sufrido transformación neoplásica, que actúan especialmente en el cáncer. Las CD4 son decisivas para la inducción de una respuesta inmunitaria frente a un antígeno extraño, normalmente en casos de virus. Los linfocitos T reguladores supresores, una población de linfocitos T diversa en cuanto a fenotipos que pueden suprimir funcionalmente una respuesta inmunitaria frente a antígenos extraños mediante la influencia sobre la actividad de otras células del sistema inmunitario.
Y acá están los linfocitos de gamma delta, que son las que se desarrollan en el timo y migran hacia varios tejidos epiteliales. Una vez que con los tejidos epiteliales no recircula la sangre y los órganos linfáticos. También son conocidos como linfocitos intraepiteliales. Los monocitos son los precursores de la célula del sistema fagocítico mononuclear, otra vez para la eliminación de ciertas sustancias, etc. Los monocitos se transforman en macrófagos que actúan como células presentadoras de antígenos del sistema inmunitario. Otra vez, una vez que llegan al sitio de lesión, recién se transforman, sepan eso. Los trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membranas y anucleados que derivan los megacariocitos. En biología. Vamos a ver luego. Desde el punto de vista estructural, las plaquetas pueden dividirse en cuatro zonas. La zona periférica, que es la que posee una capa glucocales, que es posee azúcares, las glucoproteínas y los glucosaminoglucanos. La zona estructural, que está compuesta por filamentos de actina, miosina y proteínas de la lactina. La zona de los organelos, que son donde contiene especialmente la parte energética, que poseen los mitocondrias, peroxisomas, partículas de glucógeno. Y la zona membranosa, que tiene dos tipos de conductos membranosos, el canalicular abierto y el sistema tubular denso. Las plaquetas actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de los coágulos de sangre y la reparación del tejido lesionado. Acá pueden ver que la serotonina es un vasoconstrictor que causa la contracción de células musculares lisas en los vasos, con lo cual se reduce el flujo sanguíneo local en el sitio de la lesión. La formación actúa mucho lo que sería el tapón hemostático primario. Por ejemplo, cuando vos te cortas algo y ahí atajas ahí con tu dedo y ahí actúa, por ejemplo, lo que sería la plaqueta a través de la serotonina. Acá está, por ejemplo, esto todo salía antes en lo que sería embriología. Entonces, nomás como tienen que saber, todo lo que sea linfocito sale de la célula progenitora linfoide común, pero todo sale a partir de la célula madre hematopoyética o pluripotencial. Pluripotencial que tiene la potencia para dividirse en todo, diferenciarse en todo. Es la progenitora de los granulocitos, a través de todos aquellos que tienen luego ya la presencia de gránulos, y después los agranulocitos. No está eso. Eso ya acá nomás. La célula progenitora mieloide común, la célula progenitora de megacarocitos, eritrocitos, ya pueden ver todo esto. Entonces, el dominio del proceso es la hematopoiesis. El hemograma, saben lo ya que es el estudio, ¿verdad? La sangre completo que más comúnmente se solicita en los laboratorios y que proporciona cantidades relativas y cálculos obtenidos a partir de las células, eritrocitos y leucocitos, es decir, glóbulos blancos, glóbulos rojos. La pueden ver acá está el conteo de leucocitos, glóbulos blancos. Normalmente si pasa un valor entre 5.000 a 6.000 cuando una persona está enfrente de una reacción inflamatoria, los tipos de leucocitos, el conteo de eritrocitos, que tiene que ser si una persona está experimentando, posee una anemia, famosa la anemia falciforme, el hematocrito, que se ve si la sangre está o no, si es o no viscosa. Después, la hemoglobina tiene que saber si la sangre está teniendo una deficiencia. Por ejemplo, si la persona tiene una hemoglobina muy alta, se ve que la persona está teniendo, acá puede ver, una anemia o policitemia, o sea, un déficit de transporte de oxígeno. La persona tiene una hemoglobina muy alta, tiene riesgo cardiovascular. Entonces, son las personas que tienen que donar sangre constantemente, la famosa sangría. Y el índice de eritrocitos. Después, el conteo de trombocitos también. La formación de la sangre del proceso denominado hematopoiesis, que ocurre en lo que sería la médula ósea roja. La hematopoiesis se inicia en las primeras semanas del desarrollo embrionario, donde pueden ver acá está el proceso. Esto no les va a preguntar, deben saber nomás dónde ocurre. La primera etapa es la fase del saco vitelino y
La hematopoiesis inicia en la tercera semana de gestación y se caracteriza por la formación de islotes sanguíneos. La segunda etapa de la fase hepática, los centros hematopoyéticos aparecen en el hígado. La tercera fase es la fase medular ósea, donde aparece la médula ósea. Luego está la teoría monofilética de la hematopoiesis. Según la teoría monofilética de la hematopoiesis, las células hematopoyéticas, las células de la sangre derivan de una célula madre hematopoyética común, que es lo que hasta ahora es una de las que tiene más sentido. Como pueden ver, también conocido como citoblasto pluripotencial, sino también de autorrenovarse. Se puede diferenciar en cualquier cosa y además se autorrenueva. Una célula madre hematopoyética en la médula ósea da origen a múltiples colonias de células progenitoras. Acá está. Ya que ya vimos ya distintos los nombres, pueden ver nomás los, es mejor que vean nomás esos gráficos que vimos para no confundirse acá todo con las letras rojas. El eritroblasto basófilo es más pequeño que el disculpen. El eritoblasto basófilo es más pequeño que el proeritoblasto, el cual se origina por división mitótica. Acuérdense, mitosis es para aumento de cantidad. El eritoblasto policromatófilo tiene un citoplasma que muestra tanto acidofilia como basofilia. Pues hablo otra vez. Esto todo es eritropoiesis, la formación de los eritrocitos. El eritrocito policromatófilo ha expulsado su núcleo. Van a poder ver que o sea, acá todo depende de un factor de transcripción que se denomina gata 1 o gata primera, como le dicen unos doctores. La primera célula precursora de la eritropoiesis reconocida morfológicamente se llama proeritoblasto, es decir, antes de. Entonces, tiene que ser primero proeritoblasto. Cinética quiere decir el tiempo que suele tardar. El humano de los eritrocitos tiene una vida media alrededor de 120 días, que serían los 4 meses de vida. Después están la formación de los trombocitos, que es la trombopoiesis, que derivan de una célula progenitora de mediocardocitos, eritrocitos. Y esta otra vez las células madres pluripotenciales. ¿Cuál es el primer paso? Los mieloblastos, que son las primeras células reconocidas que inician el proceso de granulopoiesis. ¿Por qué son las primeras células reconocidas? Porque son las que se pueden distinguir su estructura morfológicamente reconocida, por eso se dice. Los promielocitos son las únicas células que producen gránulos azurófilos. Los mielocitos son los primeros en poseer gránulos específicos. Azulófil, cuando es la granulopoiesis, se tiene que ver, sus factores también tienen que saber que todo lo que sea, por ejemplo, el gránulo específico, gránulos azurófilos, tiene que ver con hidrolasas ácidas, o sea, actividad lisosomal. Acá pueden ver, por ejemplo, que dice, el metamieliocito es la etapa en la cual se puede identificar bien los linajes de neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Por la presencia de muchos gránulos específicos. O sea, cada estructura de esto va a tener un tipo de gránulo específico que cumple una función específica. Pues nada más. La cinética de la granulopoiesis tarda unas 2 semanas. Nada más. La médula ósea mantiene una reserva grande de neutrófilos totalmente funcional, listo para reemplazar o suplementar los neutrófilos circulantes en los momentos de aumento de la demanda otra vez. Siempre cuando ocurra un estímulo externo. Normalmente el ejemplo clásico del libro siempre va a ser lesión endotelial. Lesión piel. Los factores de transcripción controlan el destino de las células hematopoyéticas, mientras que la citosina y los mediadores locales regulan la etapa de la hematopoiesis. Luego ocurre la formación de los monocitos, que otra vez dan origen a las células que siguen la línea de desarrollo monocitos macrófagos, las MOP. Después la formación de linfocitos, que son las linfopoiesis. Otra vez hay unas células progenitoras linfoides comunes, GATA3. Veamos la médula ósea roja, que se halla enteramente dentro de los huesos, tanto la cavidad medular de los huesos largos, los jóvenes, como en los espacios que hay entre los cordones del hueso esponjoso. Tienen los famosos los vasos sanguíneos denominados los sinusoides, es una unidad vascular única. La célula adventicia, también llamada célula reticular, envía extensiones laminares a la sustancia de los cordones hematopoyéticos que proporcionan cierto grado de sostén a las células sanguíneas en desarrollo.
la médula ósea roja activa, los cordones de las células hematopoyéticas contienen principalmente células sanguíneas en desarrollo y megacariocitos. Que megacariocitos va a ir después otra vez a las, ¿cómo te digo? A los monocitos. El monocito al ingresar en tejido conjuntivo, macrófago. La médula ósea que no es activamente hematopoyética contiene sobre todo adipocitos, pero que le da el aspecto de tejido adiposo, la denominada médula ósea amarilla. No se preocupen nada más. Acá vamos entonces lo que serían los tejidos sanguíneos, puntos esenciales. Otra vez, lean, vean el video de la clase. Todos esos puntos principales que yo les dije, estudien más eso, no se centren en otra cosa más. Después vean los puntos esenciales y lean su resumen. Entonces quedamos acá. Hasta acá vamos entonces. Bye bye. Vale, tío. Chao, chao.